a seguir adelante. Yo quisiera hacer una pequeña introducción antes de ir con el quinto episodio, comenzarlo. Y lo que quiero recordarles es que la razón fundamental por la que nosotros, en mi caso y en el caso pues de Renova como experiencia de liderazgo y discipulado misionero que ofrece a la iglesia, a esta iglesia particular de Santa Ángela Merici, pues es dar un granito de arena y dar y poner como una antorcha, como una luz en el camino para que ustedes sigan adelante, continúen con este enfoque, con esta reafirmación de su ser como bautizados, como discípulos misioneros, como discípulos de Jesucristo, como servidores, y que no se pierda jamás la identidad, porque quien pierde la identidad pierde la causa, es decir, pierde la razón del por qué y el para qué, y pierde el objetivo de la causa que lo mueve. Es decir, cuando a nosotros se nos olvida que somos bautizados, que somos sacerdotes, profetas, reyes, que por ese bautismo somos discípulos misioneros de Jesucristo, que estamos llamados a ser líderes, líderes de nuestra propia espiritualidad, líderes de nuestra propia formación, construcción, configuración con Cristo, líderes también de nuestras familias, líderes evangelizadores de nuestras familias, pero también líderes que se incorporan porque sienten un amor profundo por su parroquia, por su iglesia, y que se incorporan en los procesos. Queremos nosotros aportar un granito de arena, poner un faro encendido con una gran lumbrera que ustedes a partir de ahí digan, a partir de ahora yo no voy a situarme como ferigrés católico, yo no voy a situarme como un funcionario de una institución eclesial religiosa, sino que voy a situarme como un escogido, escuchen bien esto, como un escogido de Dios para esta generación, como un elegido de Dios a través del bautismo, a través del pertenecer a la iglesia, un escogido para formarme, para capacitarme y luego un escogido para ser instrumento de Dios. O sea, queremos que esto que hemos hecho durante todos estos encuentros sea apenas una luz que ilumine el camino. Nosotros no pretendemos que en 10 encuentros una persona quede totalmente capacitada, porque no es así. Nosotros no estamos, nunca nos graduamos, de hecho, nosotros nunca nos jubilamos en la espiritualidad, nunca nos jubilamos en la formación, nunca nos jubilamos en el reaprender, en el transformar, en el renovar, en el revitalizar nuestra vida, en el servicio. Siempre estamos empezando de nuevo. Yo les decía en algún momento que la propuesta que nosotros hacemos de liderazgo es un liderazgo circular. Es el liderazgo circular que empieza con el ciclo de iniciación que va a madurar y que luego da mucho fruto, pero siempre hay que volver al primer amor, como nos lo dice San Juan, ¿no? En Apocalipsis 2:4. Hay que siempre volver al primer amor, porque cuando nosotros no tenemos esa actitud de una constante renovación, de una constante revitalización, de un constante aprendizaje, de una constante retroalimentación, y nos creemos ya jubilados. Es decir, hay gente que puede pensar que porque lleva 20 años de estar en la parroquia, ya oró suficiente, ya tiene la espiritualidad suficiente, la formación suficiente y ya ha servido suficientemente en la iglesia, y entonces empiezan a declinar los ánimos, empiezan a declinar las esperanzas, el vigor, la pasión, ya no se primerea, ya no se acompaña, ya no se festeja, ya no se fructifica como nos lo dice el Papa, sino que ya hay una entre comillas, una jubilación espiritual, una jubilación en lo formativo, una jubilación en el servicio. Entonces, bueno, anhelamos que estos 5 episodios que ya se los voy se los voy a recordar, sean para ustedes como pilares fundamentales que ustedes digan, oiga, en mi condición de discípulo misionero, de discípula misionero de Jesús, yo debo siempre estar revitalizando, renovándome en estos 5 aspectos. Recuerden ustedes, yo hago el resumen, recuerden ustedes, el primer episodio, ¿de qué se trató? ¿Alguien que nos lo recuerde? El primer episodio, ¿de qué se trató? El llamado. Del llamado, ¿cierto, Pedrito? ¿Y de qué se trató más o menos ese asunto? No. ¿Alguien quiere ayudarle a Pedro? ¿Se acuerdan de qué se trató el primero? De que el discípulo misionero de Jesús
que el cristiano católico debe siempre estar en una actitud de constante renovación vocacional. Digan conmigo esto: yo necesito siempre renovar mi vocación. Diga conmigo, Yo ahí, necesito siempre renovar mi renovar mi vocación. vocación. Y cuando hablo de vocación es vocación a la vida, que ese es uno de los primeros llamados. Es decir, renovar el gusto por la vida. Dos, renovar la condición de ser bautizados, de ser llamados por Dios a través del bautismo en Cristo, ¿no? Por el Espíritu Santo. De ser llamados siempre a una renovación de la relación con Jesucristo, a renovar siempre mi conversión, a renovar siempre mi camino de espiritualidad, de formación. Siempre el discípulo misionero, ustedes y yo, todos los que estamos aquí en este lugar, deberíamos estar conscientes siempre de que necesitamos recomenzar siempre en nuestros llamados, a la vida, a la gracia, a la conversión, al discipulado, a la formación, al servicio, es decir, renovar siempre nuestra vocación. Y el segundo episodio, ¿quién lo quiere decir? Ese sí, de ese habló Beatriz, ¿no? El segundo episodio, ¿de qué se trata? La restauración. De la restauración. ¿Quién quiere decirnos dos pinceladitas de qué se trató ese episodio, que fueron dos encuentros? El por qué necesitamos, qué tenemos que restaurar y de qué forma tenemos que restaurarlos. Gracias, Glorita. Nos ayudó Carlos de León, un psicólogo, psiquiatra de Panamá, y nos ayudó Elizabeth. Y decíamos que Jesús, que el Señor nos ofrece en la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Señor siempre nos está llamando a venir a Él, descansar en Él, para ser restaurados en Él. Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso y alivio, ¿no? Y todo el tiempo la Sagrada Escritura está diciendo, yo quiero paz, quiero libertad, quiero bienaventuranza, quiero estabilidad. Dios no nos va a enviar a curar a otros, a curar de la tristeza a otros, si nosotros estamos invadidos de tristezas por aspectos del pasado que aún no hemos reconciliado. El Señor no nos va a mandar a liberar, ya perdóname Beatriz, ya te doy el micrófono, no nos va a enviar a liberar si nosotros antes no hemos liberado nuestras propias cadenas, ¿de acuerdo? Dale, Beatriz. Gracias. Es que ese día de la restauración nos decía Elizabeth que son 4 pasos: liberación, sanación, reconciliación y suplir. Y cada uno de ellos nos lo explicó como con plastilina de una manera maravillosa, pero quiero compartirles algo que de hecho desde ese día yo de manera constante lo hago, el ejercicio, como ella decía, párense frente al espejo y díganselo ustedes mismos, y es lo siguiente: Beatriz, tú eres suficiente y has sido suficiente. Tú mereces, eres capaz. Ámate y reconcíliate contigo misma. Sé feliz, mereces lo mejor. Ámate, eres hija de Dios. Entonces, yo procuro hacer ese ejercicio como ella lo sugirió con alguna frecuencia. Me pareció maravilloso. Y ustedes saben que la palabra, con amor, la palabra de Dios es regeneradora, no es creadora. Recuerden que la palabra recrea y crea, ¿no? Crea de la nada y recrea lo que ya está hecho para mejorarlo, ¿no? Bueno, ese fue el segundo episodio fundamental, fundamental, que tiene que ver. Ahora, esas dos perspectivas de ser conscientes de los llamados, del llamado. Por ejemplo, hay una cosa fundamental que no les dije. Vea, un discípulo misionero jamás pierde la noción de la muerte. Escuche bien, un discípulo misionero de Jesús que ha crecido en Jesucristo jamás pierde la dimensión de la muerte. Siempre está pensando que se haga la voluntad del Señor con relación a mí y con relación a mi estancia en este mundo. Que ese es el cuarto llamado, ¿recuerdan? O sea, un discípulo misionero ni le tiene pánico ni miedo a la muerte, ni está desesperado y tensionado con relación a lo que pueda suceder con su propia vida. Eh, Solamente vive en Dios, vive sostenido en Él y vive siempre amando lo suficiente a Dios con el alma, con el corazón, con todo el ser, al prójimo como el buen samaritano, ¿no? Compadeciéndose, mirando sus realidades, transformando, curando, invirtiendo en otros también y en sí mismos. Y no está como supeditado al miedo y a la incertidumbre de la muerte, ¿de acuerdo? Además de la conversión, de la santidad. Un discípulo misionero siempre está pensando en cómo me restauro más cada día. Vea, aquí también debo decirles algo.
es importantísimo, que nadie se sienta sano y perfecto del todo. La psicología o los psicólogos dicen alrededor del mundo que solo el 2% la humanidad, solo el 2% de la humanidad tiene un 95% de restablecimiento equilibrado. Es decir, el 98% de nosotros, todos necesitamos algo que liberar, algo que reconciliar, algo que sanar, algo que suplir. ¿De acuerdo? Alguna realidad de nuestra historia, en alguna de las etapas de nuestra vida, nosotros hemos tenido que, o tenemos que hoy, como discípulos misioneros de Jesús, decirle al Señor, Señor, redime tal realidad, tal momento, tal circunstancia. Y cuando nosotros nos terminamos de sanar, de restaurar, de liberar, adivinen cuándo, cuando dejemos de existir, ¿vale? Porque mientras estemos en esta vida siempre estamos con esa punción de muerte que es el pecado y que siempre nos va a debilitar y a desfigurar. Y siempre vamos a tener en contra nuestra toda la realidad de Satanás y los demonios y sus obras de afuera hacia adentro que nos quieren lacerar como león rugiente y nos quieren destruir, nos quieren devorar. Siempre vamos a tener esa confrontación mientras estemos vivos. Siempre vamos a tener esa fragilidad humana, psíquica, física, y siempre vamos a estar vulnerables. Entonces siempre vamos a necesitar de Dios, de su gracia, siempre vamos a necesitar de su relación, de su formación, de su verdad, siempre vamos a necesitar de sanarnos, de suplirnos. ¿De acuerdo? Porque usted va a tener que vivir la vida real, y en la vida real te desprecian, en la vida real te ultrajan, en la vida real te lastiman, en la vida real te humillan, en la vida real te dicen palabras y miradas que no son llenas de amor. Entonces tú vas a tener que estar trabajando continuamente en renovar tu vocación y en sanar tu corazón, ¿de acuerdo? Y eso tú lo debes repetir conmigo. Yo debo renovar constantemente mi vocación y debo renovar mi restauración, mi sanación, mi liberación, ¿de acuerdo? 3. Hablamos en el tercer episodio del camino de la santidad o de los elementos fundamentales en la formación de un discípulo. Y yo les recomendaba que un discípulo de Jesucristo sí o sí debe tener como camino de santidad, como camino de configuración con su maestro, las bienaventuranzas. ¿De acuerdo? Que ahí estuvo Ricardo Pinzón acompañándonos. ¿Ok? Entonces, y los medios de crecimiento. Ustedes no pueden perder de vista, ustedes y yo, nosotros, como laicos que hemos sido conscientes de nuestra responsabilidad de discípulos misioneros, de líderes, de servidores, no de feligreses, no de funcionarios de una institución religiosa ya, sino que somos llamados por el Señor en esa condición, decirnos constantemente, yo debo no perder, nunca perder la perspectiva de las bienaventuranzas. Los judíos en el Antiguo Testamento no perdían nunca la perspectiva de los mandamientos, del decálogo de Moisés, y además de todas las leyes que fueron constituyendo históricamente en la constitución pues de su pueblo, fueron constituyendo muchísimas leyes y normas, por lo menos 364 leyes tenían los judíos, ¿no? Y un montón de cosas más que en la historia, en la tradición lo habían estipulado como ley. Ya no eran 10 del decálogo de Moisés, sino eran muchos más. Hoy nosotros como cristianos tenemos que tener la perspectiva de las bienaventuranzas. 10 actitudes o 10 modelos, por así decirlo, 10 luces que nos dan para que nosotros como Cristo seamos santos. La identidad del cristiano, de eso hablamos mucho en el WhatsApp y dijimos que era la tarjeta de presentación. La tarjeta de presentación del cristiano, que era el camino de la santidad, que era el camino de la pobreza espiritual, es decir, de la necesidad de Dios, del sentirse manso y humilde de corazón, del llorar, del ser misericordioso, del trabajar por la paz, por la justicia, del sufrir con paciencia todas las persecuciones y esperar que a partir de esas persecuciones Dios nos dé pues ese premio en el cielo, ¿no? Dichosos ustedes cuando los persigan por mi causa, los maltraten, los calumnien, porque su recompensa será grande en el cielo, nos dice Mateo, el evangelista San Mateo. Así que bueno, y fundamental no perder, vea, esto yo creo que ustedes lo tienen muy claro, fundamental no perder los 5 medios de crecimiento que están en Hechos 2:42. ¿Quién me dice, se va a ganar hoy un libro? ¿Quién me dice los 5 medios de crecimiento que
que dijimos en Hechos 2:42, los 5 medios de crecimiento. Hay 5 medios de crecimiento en Hechos 2:42 y además ustedes los han leído seguramente en el itinerario formativo. Y si no lo han leído, por favor, léanlo y si no, yo se lo envío en PDF a su celular y usted lo vuelve a imprimir o lo lee. ¿Cuáles son los 5 medios de crecimiento que tenemos nosotros los católicos para sostenernos en gracia, para sostenernos en pie en el camino? A ver, ¿quién se quiere ganar un libro? La ganga se va a perder. La oración. 1, Los sacramentos. 2, correcto. Por aquí en mis apuntes está la lectura constante de la palabra. Excelente. Faltan 2. La reconciliación. Bueno, esos son los sacramentos. Está dentro de los sacramentos, sí. Faltan 2. Falta la vida en comunidad y el servicio. La convivencia fraterna. La comunión fraterna, que es la vida en comunidad, y la fracción del pan. Y el servicio, correcto, Beatriz, gracias. Entonces, mira, así como discípulos misioneros de Jesús, no podemos perder el profundizar, el asimilar, el asumir las bienaventuranzas, que son los mandamientos de Jesucristo. No quiere decir que se haya abolido la ley antigua, no, pero es que nosotros leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos, y los cristianos, antes que irnos atrás al Antiguo Testamento y vivir en la lógica del Antiguo Testamento, nosotros vivimos en la lógica del Nuevo Testamento, en la lógica de Cristo, porque nosotros no seguimos a Moisés, nosotros seguimos ¿a quién? A Jesús. A Cristo, a Jesucristo, ¿de acuerdo? Y para nosotros la palabra de Cristo, los evangelios y toda la enseñanza cristiana es primero a ir al Antiguo Testamento. O sea, todo lo que vemos hacia atrás, que es sustento de lo nuevo, nosotros lo vemos desde los ojos de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el eslogan de Cristovisión? Para ver el mundo con los ojos ¿de quién? De Jesús. Eso es ser cristiano. O sea, yo veo el mundo y veo la historia, la historia de la salvación y veo la teología del Antiguo Testamento desde el corazón y los ojos de Jesús. ¿De acuerdo? Así que no perdamos la perspectiva de esas dos cosas, de caminar en las bienaventuranzas y de caminar en los medios de crecimiento. Ojo con pretender llegar a la postura del fariseo del Antiguo Testamento, que eso es un problema entre nosotros los católicos, y yo se los digo con toda sinceridad. Pretender que esos 5 medios de crecimiento yo los haga cuantitativamente, creyendo que al hacerlos cuantitativamente es lo que a mí me salva y ya. No. La oración es principio y es sostén de una relación con Dios. Los sacramentos son fuente y son permanente transmisión de gracia de Dios. La oración, los sacramentos, la palabra, la fraternidad, el servicio, los medios de crecimiento, de Hechos 2:42, están destinados para transmitir la gracia y para que esa gracia nos lleve a una auténtica relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser, a tener una cercanía con Él, una relación con Él. No se ora por cumplimiento, no se hace los sacramentos por cumplimiento, no se lee la palabra y no se estudia en la palabra, en la doctrina por cumplimiento, no se va a la comunidad por cumplimiento, no se sirve por cumplimiento. Esos 5 medios de crecimiento tienen que ser una convicción que brota de una relación y que esos medios de crecimiento fortalecen esa relación, ¿de acuerdo? Vea, un obispo a mí una vez me decía, cuando tú te mueras, ya no va a quedar sino la relación, porque la oración, los sacramentos, la vida de la iglesia, la comunidad, el servicio, toda la palabra, todo lo que hay acá y que ofrece Dios a través de la iglesia, que es la dispensadora de la gracia, ya va a pasar. Eso pasa. Y vas a quedar tú delante de Dios. Tú y tu relación con Dios, ¿de acuerdo? Y no como la doctrina del cumplimiento. Yo cumplo con unas oraciones, yo cumplo con hacer los sacramentos y yo cumplo con
con ir a una comunidad para qué sé yo, para firmar asistencia, yo cumplo con dar mi ofrenda o cumplo con servir alguna cosita en la parroquia o a alguien, no. Lo que Dios quiere es una vida santa, una vida íntegra, configurada con Cristo. Listo, y en el cuarto episodio, ¿quién nos recuerda? El cuarto episodio estuvo maravillosísimo. La del Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Quién nos acompañó? Nos acompañó Harbinson, que nos contó su testimonio, cómo el Espíritu Santo obra con poder hoy. Hoy el Espíritu Santo está entre nosotros, vive en nosotros. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Y cuando lo dejamos actuar, transforma todo, santifica todo, apasiona todo, enciende todo y nos lleva a esa experiencia apasionante con el Señor y a esa experiencia de amor hacia los demás, hacia el servicio, ¿no? Nos acompañó también Andrés, ¿de acuerdo? ¿Alguna palabra que alguien quiera decir sobre este cuarto episodio? Sí, el Espíritu Santo nos da la fuerza, la orientación, el discernimiento y la valentía de lo que verdaderamente necesitamos. El Espíritu Santo llega a nuestro corazón para recordar los sueños de Dios en mí. Excelente, maravilloso eso. El Espíritu Santo es el motor, el inspirador, la guía, el escultor. Yo digo que es el unificador, el consolador, el maestro. Tanto así que Jesús nos lo dijo en el Evangelio de San Juan, que Él vendrá a consolar. Él es el Paráclito, el abogado que viene a enseñarnos la verdad completa. O sea, sin Espíritu Santo, y eso usted lo debe repetir y escribir, sin Espíritu Santo diariamente en mi conciencia, en mi voluntad, en mi libertad, en mis afectos, en todo mi ser, en mis anhelos, en mis sueños, en mis aspiraciones, en mis actitudes, en mis pensamientos, en mis emociones, en todo lo que yo soy, si no hay Espíritu Santo, ¿quién actúa? Eso por allá yo lo compartía en algún momento en el curso de héroes. Yo decía, cuando una persona no tiene Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la gracia plena de Dios. Cuando una persona no está llena de Espíritu Santo, es un desgraciado. O sea, no tiene gracia, ¿no? O sea, está carente de gracia. Por eso nosotros le decimos a una persona, le ponemos adjetivos a personas o los calificamos de, usted es un desgraciado. Y además le decimos, además es un desgraciado infeliz. ¿Y por qué le decimos a una persona que es un desgraciado infeliz? Porque sus palabras, porque sus actitudes, porque sus comportamientos no van acorde al amor, a la justicia, a la ética, a la moral, a lo bueno, a lo santo, a lo justo, ¿verdad? Delante de Dios. El Espíritu Santo es el que, como nos dice Rocío, nos inspira, nos une a Dios, nos consuela, nos lleva a la verdad completa y nos capacita. ¿Con qué nos capacita el Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes lo que nos dijo Harbinson? ¿Con qué nos capacita el Espíritu Santo? Sí, 4 cosas tenemos nosotros como cristianos, 4, que es lo que nos capacita para la relación con Dios, la relación con los demás, la relación con nosotros. 4 cosas nos da el Espíritu Santo a partir del bautismo, Sandra. 4 cosas. ¿Qué es lo primero que tú recibes cuando, hablando de cosas que nos da el Espíritu Santo? ¿Qué recibimos nosotros en el bautismo? Las virtudes, las primeras virtudes que recibimos, ¿cuáles son? Los dones. Antes de eso, ¿las virtudes qué? Teologales. Las virtudes teologales son las primeras con las que nos capacita el Espíritu Santo. La fe para abandonarnos y entregarnos en un Dios que es invisible, es intangible, pero que en Él creemos, que está vivo y que está abrazándonos y que está en Él vivo, nos movemos, existimos. Esperanza para, en medio de las vicisitudes humanas y de todas las incomprensiones que podamos tener nosotros en este mundo, podemos esperar en que esas promesas de Dios se cumplen. Y la virtud del amor, es decir, esa capacidad, sensibilidad, esa pasión para llegar a amar a Dios, amar al prójimo con todo el alma, con todo el corazón, ¿no? Con todas las fuerzas del ser, auténticamente. ¿Y qué otras, a partir de esas 3 virtudes, con qué otra cosa nos capacita el Espíritu Santo? Con unas virtudes que se llaman virtudes ¿qué? Carisma. A ver, catequistas, ¿virtudes qué? Después de las virtudes teologales. Las virtudes humanas. Virtudes humanas o virtudes cardinales, que tienen que ver con la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso, Carolina, gracias. Y a partir de ahí se desprenden todas las virtudes humanas que podemos nosotros
ver en mucha gente, que podemos calificar en mucha gente, ¿de acuerdo? Van dos formas de capacitación del Espíritu Santo. Después viene una tercera, que ahí sí vienen por ahí lo que nos dijo Olga, que nos dan en la confirmación. Recuerden que la confirmación es una reafirmación de las promesas bautismales y de la condición de ser enviados por Jesucristo. Esa es la confirmación. ¿Qué nos dan en la confirmación? A ver, cuando nos dan la cachetadita así nos dicen, hey Edgar, hey Sandra, hey Marjorie, así nos dan el obispo. Yo supongo que ustedes todos son confirmados, ¿no? El que no esté confirmado, haga el favor y haga la confirmación. Recibe el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que ya lo había recibido en el bautismo, pero nos regalan 7 cosas que son fundamentales. Los dones. Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, díganlos, sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, consejo, temor de Dios. Piedad, temor de Dios. Maravilloso, son los 7 dones. Y después vienen otros, primero las virtudes, después los dones, y después, ¿qué más nos dan? Antes de los frutos, nos dan ¿qué? Los carismas para la edificación. Eso, los carismas para la edificación de la iglesia. Recuerden esto, las virtudes para vivir, los dones para santificar, los carismas para edificar a la iglesia. Usted sabe que la gente, ¿de quién son los carismas? Son del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para toda la iglesia. Que se olvide aquellas personas que creen que los carismas son solamente para un movimiento católico, que son la renovación carismática católica. Los carismas son para toda la iglesia, para los obispos, para los sacerdotes, para los laicos, todos los carismas que conocemos nosotros en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en las que nos enseña San Pablo, ¿no? Carismas de palabra, carismas de sabiduría, carismas de profecía, carismas de milagros y otros carismas. Y a partir de los carismas, ustedes saben que vienen los ministerios, ¿no? O sea, a partir de los carismas, cuando el Espíritu Santo nos da los carismas, vienen los ministerios. Es decir, cuando usted recibe un carisma, lo lógico es que usted se ponga a servir. El carisma a usted no lo salva, pero sí edifica a la comunidad, ¿de acuerdo? En cambio, los dones y vienen los frutos, que es en la 4ª capacitación del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos haciendo un recuento de los 4, ¿sí? Nos capacita el Espíritu Santo, o sea que nosotros no debemos tener miedo para esto que viene. Nosotros no deberíamos tener miedo para hablar de Dios a tiempo y a destiempo, para anunciar la verdad a tiempo y a destiempo. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar qué es lo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Está claro el asunto. 4 perspectivas que no podemos perder, 4 pilares fundamentales que no podemos perder. La vocación, renovación de la vocación todos los días, restauración constante, o sea, usted no se va a curar fácilmente, y eso no lo dice la teología solamente, sino la psicología. La restauración es un proceso continuo, permanente, procesual, ¿de acuerdo? Hay que seguir, formarse como discípulo en las bienaventuranzas, en los medios de crecimiento fundamental y en esa experiencia de Espíritu Santo, una experiencia de gente que se mueva por el Espíritu Santo y que se deje capacitar por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y viene lo último, que aquí ya se los voy a mostrar. A ver qué dicen en el chat. Listo, chan, chan, chin, chin, chin. Listo, está bien. Les voy a mostrar la pantalla. Y viene el envío. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ven todos pantalla? ¿Estamos bien de pantalla? Muy bien, sí. Ok, ¿qué dice ahí? Dice que llegamos al 5.º puerto o al 5.º episodio, que es el episodio del envío, el puerto del envío, el episodio del envío, enviados a proclamar la buena nueva. Recuerden que el camino del discípulo comenzó en Juan 1.35. ¿Se acuerdan? Esos 2 discípulos de Juan que van y tienen una experiencia con el maestro en Juan 1.35. En Lucas 5.1 es ese encuentro fundamental y ese llamado de Jesús a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, luego a Felipe, luego a Natanael. Bueno, desde el lago de Galilea, ahí empezó el llamado, ¿se acuerdan ustedes? Y ahora termina aquí. Y yo les quiero invitar a que ustedes tengan muy en cuenta estas 2 citas bíblicas, ¿de acuerdo? Esas 2 citas bíblicas son fundamentales. Ahí está todo lo que yo les voy a poder orientar o les voy a poder comunicar esta noche. ¿Listo?
en esas dos citas bíblicas. En la primera, el Señor dice, a ver si las leemos, en la primera dice el Señor, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, dice el Señor. Mateo 28 y 19. Mateo 28, 19. Es el envío universal, los dos textos bíblicos del envío universal. Aquí está 28, 19. Listo, voy acá. Id pues, y haced discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tan solo basta con leer este texto para entender este quinto episodio. Basta con leer este texto y decir qué es lo que el Maestro nos envió a hacer. Y basta decir dos palabras acá. Dios nos envió a dos cosas: a enseñar, a ser discípulos suyos y a bautizar, es decir, a suministrar el sacramento del bautismo, es decir, a incorporar en la iglesia. Eso nos lo enseñó el Señor, ¿de acuerdo? Entonces, yo me he convencido como laico comprometido, yo me he convencido de que la primera misión y la primera tarea que Dios me dio a mí como bautizado es hacer discípulos de Jesús a mucha gente, ¿de acuerdo? Y ustedes y yo sabemos, y si somos sinceros y nos decimos, por supuesto, la verdad, tenemos que decirnos que nosotros como católicos necesitamos, como católicos en el mundo entero, necesitamos recobrar esa identidad de discípulos de Jesucristo. Nosotros nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos católicos, nos ponemos muchos adjetivos y nombres, ¿no? Pero no llegamos al esencial, no llegamos al que es. Ustedes y yo deberíamos pensarnos, situarnos siempre como discípulos misioneros de Jesucristo, no como, no, es que yo soy católico y ya. O sea, católico es una palabra, un adjetivo para la iglesia que significa universal. Pero más que usted diga, es que yo soy católico, usted diga, vea, yo soy discípulo misionero de Jesucristo. Cambiar el chip no es fácil, pero eso lo podemos hacer. Y eso fue lo que nos dijo el Señor ahí en ese texto. Y el otro texto es el del Marcos 16:15. Esos textos son fundamentales tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Marcos 16:15. Mire lo que dice el Señor ahí. Dice, para que lo recordemos un momentito y ustedes después lo siguen meditando. Luego les dijo el Señor, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y estos son los signos que acompañarán a quienes crean. Y ahí da algunas características, algunos dones, algunos carismas, algunas realidades que debemos vivir los discípulos misioneros de Jesús, ¿de acuerdo? O sea, el poder de la palabra, el poder de la persuasión, el poder contra el maligno, el poder de llevar el mensaje de Dios, ¿de acuerdo? Aquí llegamos al quinto episodio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver, bueno, este es el resumen que hice, no lo voy a repetir, simplemente decirles que llegamos a uno de los episodios fundamentales de aquella persona que se cree realmente que es un discípulo misionero de Jesucristo. Si usted no se cree que es un discípulo misionero de Jesucristo, imposible que usted se considere un enviado. ¿De acuerdo? O sea, si tú dices, yo soy discípulo misionero de Jesucristo, pues tú como que ipso facto vas a decir, si yo soy discípulo misionero de Jesucristo, estoy siempre en actitud de envío, siempre estoy en actitud de salida, siempre estoy en actitud de ir más allá, ¿de acuerdo? Vamos a cantar esta canción, ¿se la saben? ¿Sí se la saben? Ahí está la letrita, es muy fácil. A ver cómo nos va. Por ahí, ¿escuchan todos? A ver si alcanzan a ver la letra. Dice, sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Yo les invito a que mientras la cantamos, ustedes
vayan pensando en cuál de todas esas frases. Vamos a apagar todos los micrófonos, Pedrito, para que no se crucen ahí los sonidos. Ah, ya, listo, ya lo apagué. ¿Qué frase de todas esas de esa canción a usted le mueve? Porque todas son bíblicas. Y dice, sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Cantemos juntos. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, mis testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Segunda estrofa, a ver, ustedes, cántenla fuerte. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Cantemos el coro. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Tercera estrofa, a ver, alguno que lo cante. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. Sois levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. El coro, vamos. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Eso, un aplauso al Señor. Ahora quiero preguntarle, dejo de compartir pantalla y ahora quiero preguntarle a ustedes, hablando, alguno que quiera contarnos la frase de esa canción que le movió, o sea, que le mueve, si vio todas las frases son bíblicas.
Adelante, ¿quién quiere compartirnos? La frase. De la segunda estrofa, la que dice, sois amigos porque yo los elegí. Eso, es el Evangelio de San Juan, ¿no? Ya no llamo siervos, sino amigos. Exacto. ¿Quién más? ¿Qué otra frase? Esa que dice, id amigos por el mundo, anunciando el amor. Excelente. La vida. Me parece que es. Id Claro. anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Listo. Perdón. ¿Quién más? No importa que no canten así bastante, no, díganla. Marlene. Rafael, eso que dice que una ciudad no se puede esconder. Una ciudad no se puede esconder. Viene, Jairito, ¿cuál? Sed amigos los testigos de mi resurrección. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Beatriz Montiel y luego Nancy. Beatriz, ¿cuál es la tuya? Métale el dedo ahí otra vez. Dale. Ahora tapé la cámara. En una ciudad no se puede esconder un monte, no se puede ocultar. Me parece una realidad bien grande. ¿Sí? Así es. El Señor dice que una luz cuando se enciende no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba de la mesa para que ilumine a todo. Y una montaña no se puede esconder, ¿no? El testimonio del bien, de la paz y el perdón no se puede esconder. Dale, Marlene. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Soy los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. ¿Y está hablando solo de obispos y sacerdotes? No, de todos. Estamos hablando de todos los bautizados que somos, por mérito de ese bautismo, discípulos misioneros ¿de quién? De Jesucristo. Listo, muy bien, muy linda canción, ¿verdad? ¿Alguien más por ahí va a decir su frase? Dale, Omar. Sois levadura, sois grano de sal. Somos los que le ponemos el sabor a la vida, a las cosas bonitas de Dios. Amén. Si la sal se vuelve sosa, ya no podrá salar. Carolina, ¿cuál es la tuya? Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Amén. Sois servidores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Aleluya, muy bien, aplauso. Pedro, ¿cuál es la tuya? La levadura pequeña de ayer. La levadura pequeña. La masa del pan. Ser levadura en la masa. Amén, amén, Pedrito. Belsi, ¿cuál es la tuya? Belsi de Jesús. Bueno, listo, ok. Yo simplemente esta noche les voy a mostrar lo que ustedes tendrán ahí dentro de su agenda de discípulos misioneros que deben leer. Eso está escrito, muy bien escrito. Yo lo que les diga hoy es apenas un pincelazo de lo que está escrito en el itinerario formativo que ofrece Renuevo Más para discípulos misioneros de Jesús. Está muy bien escrito con todos los textos bíblicos y con todas las referencias, bueno, con muchas referencias de documentos de la iglesia, por supuesto, sobre este episodio, ¿de acuerdo? Así que bueno, intentaré grosso modo rápidamente que resolvamos sencillamente estas 5 preguntas. Si quiere, por favor, usted escríbalas ahí en su libreta, porque la intención es que en estos minutitos que nos quedan hasta las 8:30 podamos responder a estas 5. Como les digo, sencillo, muy pinceladitas, porque ahí en el itinerario que ustedes tienen, que lo pueden imprimir, ahí está bien especificado de lo que se trata estas 5 respuestas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el envío? Son 5 aspectos fundamentales que debemos entender nosotros como enviados, como discípulos enviados del Señor, ¿de acuerdo? Recordemos los textos bíblicos con los que comenzamos. El Señor nos dice que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra y que nos envía a que hagamos discípulos. Sí, que hagamos discípulos para Él y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo. Ahí está la jerarquía, pues, de la iglesia, el sacerdocio que suministra el bautismo, pero
el hacer discípulos de Jesús nos corresponde absolutamente a todos, ¿de acuerdo? Y de hecho la iglesia tiene la posibilidad de distintos, cualquier cristiano puede bautizar en caso de emergencia, ¿no? Pero oficialmente el bautismo es suministrado como un sacramento por el sacerdote, por el obispo, ¿no? Por la iglesia. Pero el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos míos y enséñenles a todos todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Así que esto es fundamental saberlo, que el Señor está con nosotros y que cuando vamos en su nombre, pues Él nos acompaña siempre hasta el fin del mundo, está con nosotros, nunca estaremos solos, es un principio fundamental. Escuchen bien esto y por favor si quiere escríbalo, cualquier misión, por pequeña que sea, Dios siempre está contigo. El Espíritu Santo es el motor, el inspirador y la guía, el maestro de toda acción de evangelización, ¿de acuerdo? Es un principio fundamental. Toda acción, por eso es que una persona que le da miedo el envío, que le da miedo el servicio, que le da miedo la evangelización, pequeña, mediana o grande, es porque aún no confía en el Espíritu Santo. Una persona que confía en el Espíritu Santo se le mide a lo que sea con tal de evangelizar, con tal de inspirar, con tal de llevar vida a otros, con tal de llevar a los otros a las sendas de paz, con tal de ser luz para otro, fermento para otro, para las que sea, Señor. Humanamente a mí me da miedo porque me siento inseguro, incapaz, siento que no tengo todavía la espiritualidad suficiente o la formación suficiente o las destrezas, las competencias y las habilidades convenientes. Creo que la inseguridad me invade, pero Señor, ahí sí como dijo Pedro, yo en tu nombre he hecho las redes, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que usted se debe decir. A lo que me envíe, Señor, aquí estoy. Para lo que quiera, Señor, aquí estoy. Y yo te pongo todo mi ser y con esto tú haz lo que tú quieras. ¿Listo? O sea, fuera miedo, fuera inseguridad a partir de ahora. Una persona que confía en la acción del Espíritu Santo en su vida no tiene miedo de los pequeños, medianos y grandes desafíos de la evangelización. ¿De acuerdo? Amén. ¿Quién dice amén a eso? Yes, yes. Amén. Eso. El miedo es propio de ausencia, de amor. Recuerden que donde hay amor no hay temor, porque el amor, que es el Espíritu Santo de Dios, derramado en nuestros corazones, echa fuera el temor. ¿De acuerdo? Así que bueno, listo. ¿Quién nos envía y a quiénes nos envía? Es decir, ¿cuáles son nuestros destinatarios? Segunda pregunta. Ya las escribieron, ¿verdad? ¿Qué es la misión y cuál es su contenido? ¿Cuál es su contenido central? Es decir, eso es fundamental porque ahora cuando ustedes en la última clase, que va a ser básicamente el último encuentro de este proceso, usted va a tener necesidad de comprender esto, de tener claridad sobre estas respuestas y estas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Quién nos envía y a quiénes nos envía el Señor? ¿Qué es la misión y cuál es su contenido? Es decir, ¿qué es lo que yo debo transmitir? ¿Por qué y para qué el Señor nos envía? ¿De acuerdo? ¿A quiénes anunciamos? ¿A quiénes vamos? Es decir, ¿a dónde el Señor nos dirige? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo se lleva a cabo esta misión de evangelización? ¿Respondemos a estas preguntas? ¿Amén? ¿Vamos? Listo. Entonces vamos a hacerlo. Todo esto yo lo tomé del itinerario formativo que ustedes pueden profundizar. Listo. Vamos a responder rápidamente para que el tiempo nos dé adecuadamente hasta las 8:30. Nos quedan unos minutitos, así que bueno, vamos a aprovecharlos. ¿Quién nos envía? Usted tiene que pensar en lo siguiente, como discípulo misionero de Jesucristo, que quien te escoge es Dios. Para la vida, para la gracia, para el bautismo, para la vida social, para la vida eclesial, todo lo que tú eres, lo que haces y en lo que tú te has involucrado en la vida social, en la vida eclesial, es un regalo precioso de Dios. O sea, no es virtud nuestra, es regalo precioso de Dios. Entonces, Dios nos escoge, Dios nos prepara y Dios nos envía. Eso debe ser claro, ¿de acuerdo? Porque cuando una persona no se siente escogida por Dios, ni preparada por Él, ni enviada por Él, anda por el mundo como sin el propósito de Dios en él. En su quehacer, hay personas que no sienten ese llamado, esa escogencia, que no la tienen como convicción, que no tienen
que no sienten que están siendo preparados, que no sienten que son enviados de Dios, porque creen que pues, no son sacerdotes, o no son obispos, o no son religiosas, no son seminaristas. Ustedes y yo somos escogidos. Eso es una cosa real, real. Todos nosotros hemos sido escogidos para la vida de la gracia, para el bautismo, para la santidad, para el servicio, para el amor, para la eternidad, ¿de acuerdo? Y con eso que somos nosotros, el Señor nos escoge, nos prepara y nos envía. Así como somos y con lo que tenemos, nos envía, ¿de acuerdo? Que nadie te diga a ti otra cosa. Es decir, que tú te convenzas y digas, mira, yo soy una elegida de Dios. Nosotros somos. Teo es un elegido de Dios. Marjorie es una elegida de Dios. Hilda, Nancy, Rafael, Ana Cecilia, somos elegidos de Dios. Pero si es que Él nos lo dice, el profeta Jeremías, te he escogido desde antes de nacer, te llamé por tu nombre, te he elegido y te llamé para mí, por tu nombre. Y sé tu historia y te preparo para que tú vayas y hagas, ames y sirvas y anuncies. ¿De acuerdo? ¿Quién dice amén a eso? Que nadie se le robe, porque a veces nosotros decimos, los seres humanos, muchos católicos dicen, no, yo apenas soy un pobre pecador, un vil pecador desgraciado que no sirvo para nada. Hay gente que se trata así. Es cierto que nosotros debemos reconocer con humildad delante de Dios nuestra fragilidad de pecado, nuestra herida histórica, nuestras fragilidades psicológicas, humanas y todo. Pero usted no puede estar todo el tiempo diciéndose cosas horribles. Hay gente que se tratan como hijos del diablo. Hay gente católica que se trata horrible, que ha perdido su perspectiva, su autovaloración. Y eso es lo primero que yo quisiera que esta noche usted reafirmara. Yo soy una escogida de Dios, una preparada. El Señor me ha venido preparando. ¿Para qué? Para yo servir. ¿Cuándo ya? ¿Cuándo yo tengo que servirle a Dios ya? ¿Me tengo que ir para África? No, ahorita les voy a decir a dónde es que evangelizamos. No, pero usted ya es escogida, ya es escogido, usted ya está siendo preparado hace mucho rato, no solamente en este marco de formación que está ofreciendo Renova. Yo le invito a que usted piense cuántas cosas el Señor te ha dado entonces, para fortalecer tu espiritualidad y tu formación, que hoy tú estás preparada. Hoy tú tienes destrezas, tienes habilidades, tienes competencias, tienes virtudes y talentos y dones, pero el único que no se la cree eres tú. ¿No? Bueno, yo puedo estar juzgando, pero hay mucha gente que tiene tanto para dar y no lo reconoce. Tú eres escogida de Dios hoy, tú has sido preparado durante mucho tiempo, ya es hora de que te pongas en salida. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Listo. Dios es el que nos envía, ¿de acuerdo? El que nos escoge, nos prepara y nos envía. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús llamó a los que quiso y vinieron donde Él. Instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y a otros 72 discípulos, nos dice Lucas 10:1. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra apóstol o misionero. Es decir, el enviado. Apóstol significa enviado, misionero es enviado. En ellos continúa la misión de Jesús, en el enviado. Como el Padre me envió, también yo los envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, para que dejemos claro acá, ¿quién envió a Jesús, que es nuestro Maestro y nuestro Mesías y a quien seguimos? ¿Quién envió a Jesús? Lo envió el Padre, ¿cierto? El Padre misericordioso que quiere que todo el mundo se salve y conozca la verdad en Cristo, envió a Jesucristo para que Jesucristo no solamente hiciera el sacrificio de la redención en la cruz, sino que nos enseñara el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino como maestro para enseñarnos el camino al Padre, pero además nos redimió a través de su pasión, muerte y muerte en la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién envió al Padre? ¿Quién envió a Jesús? Perdón, el Padre. ¿Y quién luego nos envía el Espíritu Santo? Pues Jesús. A partir de su glorificación nos envía el Espíritu Santo. ¿A dónde? A la iglesia. O sea que, ¿quién nos envía? Nos envía Jesucristo. Marcos 16:15, Mateo 18:28-19. Nos envía Jesucristo, pero a Jesucristo lo envía el Padre. Y
Y al venir el Espíritu Santo en Pentecostés, ese impulso del Padre y del Hijo es el que mueve a la iglesia para ir, ¿de acuerdo? Y la iglesia, ¿quiénes somos? Todos los bautizados. Y termino con esto. En todos los bautizados, escuchen bien, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo. La fuerza santificadora del Espíritu Santo que nos impulsa a evangelizar. ¿De acuerdo? Primera pregunta. ¿Quién nos envía? Nos envía Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo a nosotros como iglesia. A nosotros nos envía. ¿De acuerdo? Él nos escoge, nos prepara y nos envía. Listo. ¿Qué es la misión? Eso es rápido acá. ¿Qué es la misión y cuál es su contenido? A la larga, queridos hermanos, lo que nosotros queremos hacer con toda la acción pastoral individual, grupal, familia, vecindarios y eclesial, lo que queremos hacer cuando nosotros predicamos el Padre en la homilía, las catequesis, las formaciones, esto que hacemos en este espacio de formación, todo lo que hacemos es ¿para qué? Para ayudar, para facilitar, para que el reino de Dios se instaure en el corazón de la gente. ¿Quién es el reino de Dios? Alguien que lo diga por ahí. ¿Quién es el reino de Dios? Fíjese que yo pregunto, ¿quién es el reino de Dios? No, ¿qué es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? Alguien que responda. Yo. ¿Quién es el reino de Dios? Todos somos el reino de Dios. Todos somos el reino. ¿Quién da más? ¿Quién es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios. Nunca se les olvide, Jesús es el reino de Dios. Es la presencia viva del amor del Padre entre nosotros. Nosotros podemos también comprender el reino de Dios como la iglesia, ¿no? Como el pueblo santo de Dios, la iglesia, la grey, el rebaño. Podemos decir, si nosotros hablamos de construir el reino de Dios, recuerden esto, porque a veces hay ambigüedad en esas expresiones y comprensiones. Si nosotros hablamos de construir el reino de Dios, estamos hablando de construir la civilización del amor en la humanidad, en los bautizados, ¿de acuerdo? En el pueblo de Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios con mayúscula, estamos hablando ¿de quién? De Jesús. Jesús es el reino de Dios y a Jesús no se le construye, ¿de acuerdo? Se le instaura, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos, nosotros evangelizamos, ¿por qué? Porque queremos instaurar el reino de Dios en el corazón de todos. Y ustedes, algunos comenzaron diciendo, esta Bogotá está hecha un desastre. Este país está hecho un desastre lleno de odio, de rencor, de violencia, de injusticia, de desigualdad, de egolatría, de codicia y no se diga más. Este país está muriendo, se está muriendo. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre no hay amor, que es el fruto esencial de la presencia de Cristo en nuestros corazones, es decir, del reino de Dios instaurado en nuestras vidas. ¿Y para qué evangelizamos entonces? Nosotros evangelizamos para eso, para que sea instaurado el reino de Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué es la misión? La misión es ir a evangelizar. ¿Para qué? Para instaurar, para ser presente, para instaurar, para ser presente a Cristo en las vidas de las personas, ¿de acuerdo? Dice, el envío es la misión. Lean bien esto. Eso está en el itinerario. El envío es la misión. La misión es evangelizar. Y evangelizar es proclamar la buena noticia. Gran novedad que da sentido a la vida de todos. Gran novedad que la iglesia anuncia al mundo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La palabra y la vida vino al mundo a hacernos partícipes de la naturaleza divina, a participarnos su propia vida. Es decir, cuando usted hable de que yo soy un evangelizador, usted lo primero que tiene que hacer es anunciar a Jesucristo, que es el querigma, ¿de acuerdo? Cuando usted hable a una persona en lo individual, en lo grupal, a nivel de casa, a nivel de pequeña comunidad, o a nivel de parroquia, o a nivel de un encuentro general, usted siempre debe hablar no tanto de usted, debe hablar más de Jesucristo y de lo que Él ha hecho contigo,
¿De acuerdo? Ese es el querigma. Recuerden cómo anunció Pedro allá después de Pentecostés. Ese fue el anuncio del querigma cristiano. Ese fue el primer anuncio. No en Hechos de los Apóstoles 2.4, si no estoy equivocado, 2.14, perdón, 2.14. Hechos de los Apóstoles 2.14. El primer anuncio querigmático. Jesucristo, el enviado de Dios, el Señor, el que vino a salvarnos, murió y resucitó por nuestros pecados y nos dio salvación. Ahora les toca a ustedes aceptarlo con su corazón, proclamarlo con sus labios. Eso es el querigma. Estamos hablando de qué es la misión. La misión es estar en perspectiva de salida para evangelizar, para anunciar la buena noticia que tiene que ver con que la gente conozca, acepte, asuma a Jesucristo el Señor, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, cuando tienen una experiencia personal con Jesús, la gente empieza un proceso de discipulado, de seguimiento de Jesús, de aprendizaje, de maduración, de arraigo eclesial, que te va terminando en la oración, ¿de acuerdo? Perdón, en la misión, en la salida. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: id por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. ¿De acuerdo? Listo, ahí está la segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué y para qué nos envían? Aquí yo voy a parar y le voy a preguntar a alguien. ¿Por qué crees tú que Dios hoy, en este proceso, te está hablando de enviarte? Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. ¿Por qué Dios te quiere enviar a ti, Teo, por ejemplo? ¿Por qué crees? Te hago hablar, enciende el micrófono un momentito. ¿Por qué crees que Dios te envía a ti? Porque Él me escogió desde antes de nacer y me tenía para ese plan. Para enviarte, para anunciar, para instaurar a Jesucristo, que es reino de Dios en el corazón. Sí, Señor. Porque somos escogidos, preparados, excelente. Listo, muy bien, vale. Voy otra vez acá a las preguntas. Son 5 preguntitas. ¿Por qué y para qué nos envía el Señor? Escuchen bien esto, tan lindo. El amor de Dios, o del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. Una persona que evangeliza, una persona que está dispuesta a ir, una persona que está dispuesta ahorita vamos a ir a ver a dónde es que nos envía el Señor, pero una persona que está dispuesta a ir a evangelizar a tiempo y a destiempo, en todo tiempo, modo y lugar, que está siempre dispuesta a anunciar al Señor a otros, es una persona que es consciente de que lo hace porque Dios ama a la humanidad. Dios ama profundamente a la humanidad. Escuchen esto, queridos evangelizadores. Dios ama a todo ser humano. Dios aborrece el pecado, la injusticia, la maldad, la corrupción, la perversión, pero Dios ama al ser humano. Ama, aunque haya cometido muchísimos pecados, Dios ama al ser humano porque es una criatura hecha a su imagen y semejanza. Es un hijo suyo, hecho a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que a nosotros nos debe mover como a la iglesia? Porque nos dice la iglesia para ir a anunciar y para no parar, porque su esencia, es su paradigma central, es que reconoce que Dios ama a la gente, a toda la gente, y quiere que se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes me preguntan a mí, oiga, Rafael, ¿usted por qué hace todo eso que hace? ¿Por qué no se cansa y por qué no se dedica más bien a su empresa o a sus emprendimientos y a sus cosas? Yo les digo, porque el amor de Cristo me apremia. Y yo les digo, porque el Señor ha hecho tanto por mí, porque me ama, y eso que ha hecho por mí y me ha salvado, me ha liberado, me ha rescatado, el Señor lo quiere hacer con muchas personas, y Él quiere darme este privilegio de servirle a las personas, escogiéndome y permitiéndome hablar con ellas. O sea, es por el amor que Dios le tiene a la humanidad que yo me muevo a evangelizar, ¿de acuerdo? O sea, no es por plata, no es por prestigio. Los primeros años de mi vida apostólica tenía mucho de eso, mucho de egolatría, de que me reconozcan, después intereses de fama, de cómo me pagan, y después entendí que en la esencia de mi ser y la esencia de mi hacer como evangelizador es que Dios quiere salvar a la humanidad, Dios quiere salvar a los hijos suyos, Dios quiere que ellos se salven y conozcan plenamente la verdad, que es Jesucristo, ¿de acuerdo? Eso está en 1 Timoteo 2:4. Anunciamos la buena nueva porque es voluntad de Dios
evangelizamos, es decir, vamos a la misión, vamos, nos dejamos enviar porque es voluntad de Cristo y ustedes son cristianos y discípulos misioneros de Jesucristo y son obedientes a Jesucristo. ¿Quién dice amén? O sea, nosotros no paramos de evangelizar porque es Jesucristo el que nos envió y no paramos de evangelizar porque es voluntad del Padre que por amor quiere llegar a todos y salvarlos, porque es nuestra razón de ser como iglesia, por eso evangelizamos. Anunciamos por amor, ¿de acuerdo? Porque el amor de Cristo nos apremia. ¿Y anunciamos para qué? Anunciamos para que la gente se convierta, es decir, transforme su vida y tenga una vida más plena y feliz, restaure su existencia, deje de estar atado y encadenado a odios, a resentimientos, a amarguras, a esquemas y a estructuras que lo limitan y que lo hacen infeliz, que lo hacen amargado, que lo hacen triste. ¿Para qué nosotros? Para que la gente se salve y llegue a la eternidad. Yo le pregunto, ¿usted solo va a evangelizar para que la gente se salve el alma ya? ¿Usted solamente evangelizaría para que la gente cuando se muera se salve ya? No, nosotros evangelizamos para que la gente se convierta y viva aquí y ahora, para que la gente se restaure y reconstruya sus familias, sus empresas, sea feliz, sea pleno, ¿de acuerdo? Para que las personas se santifiquen, es decir, se configuren con Cristo y para que las personas, por supuesto, lleguen a la eternidad. Esto es no solamente nuestro desafío con la gente, sino también nuestro desafío. Nosotros vivimos en una continua espiritualidad, nosotros vivimos en una continua restauración, una continua santificación, una continua búsqueda de la eternidad. Eso es nuestro anhelo y debe ser el anhelo para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yes, listo. Ok, listo. Cuando la iglesia convoca, escuchen bien, convoca la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a nosotros los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Recuerden que la evangelización no es ponerle cargas a la gente, es que usted debe hacer tantas oraciones al día, usted tiene que hacer tantos sacramentos y si no, no. La gente a lo primero que se le hay que llevar es una experiencia personal con Jesús y después ellos mismos van evolucionando, creciendo en la oración, amando los sacramentos, asumiendo la vida de la enseñanza de la palabra, asumiendo la vida de la comunidad y sirviendo, ¿de acuerdo? Pero a veces la evangelización de los católicos tiende a ser, de los evangelizadores católicos, tiende a ser, vea, yo con que usted vaya a rezar las oraciones y con que usted vaya a la formación y con que usted cumpla, ya, no. Lo que el Señor quiere es que la gente sea transformada, sea tocada, sea realizada, sea promovida, llegue a una relación íntima, a un encuentro personal con el Señor y el resto viene por añadidura, ¿de acuerdo? La vinculación eclesial y todo el compromiso que a veces nosotros quisiéramos que la gente tuviera, llega a partir de una relación como ha sucedido con nosotros casi la mayoría, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no estamos acá por cumplimiento, estamos acá porque tenemos una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, nos sentimos amados, escogidos, preparados por Él, enviados por Él, ¿de acuerdo? Listo. Ok, y faltan 2 y ya terminamos, listo. La siguiente, y dice, ¿a quiénes anunciamos? ¿A quiénes anunciamos? Y aquí pónganle mucho cuidado al asunto. ¿A quiénes anunciamos? Porque esto es fundamental para los proyectos o los pequeños servicios que ustedes van a hacer. La misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Recuerde, universal. Usted puede anunciar desde lo más pequeñito, pero también usted puede ser escogido para ir a lo más grande. ¿De acuerdo? Para que usted no se quede ni esperando lo más grande, ni solamente en lo pequeñito. Usted siempre tiene que decirle al Señor, para lo pequeño y para lo mucho, Señor, estoy dispuesto. ¿De acuerdo? Es decir, estoy dispuesto a evangelizar uno a uno a mis familiares, a mis vecinos, a la gente con la que me encuentro. Pero también estoy dispuesto a ser un gran conferencista. Estoy dispuesto a ir a un canal de televisión y dar mi testimonio y utilizar las redes y hacerlo masivamente. Pero también estoy dispuesto a irme para la China y para el África. Estoy dispuesto, pero el Señor es el que dispone desde esa disposición, ¿de acuerdo? Suya, de esa apertura, esa docilidad suya. Entonces, tiene un carácter universal, para que lo tengamos claro. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia,
todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño. La iglesia sabe, por revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe, que Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las inquietudes humanas. Recuerden, nosotros vamos a evangelizar, a anunciar a un Dios que es Jesucristo, que está vivo y que es respuesta para sus incertidumbres, para sus búsquedas de sentido, para sus realidades conflictivas, ¿de acuerdo? Ustedes van a darle respuesta a la gente. Ustedes van a ser y yo vamos a hacer respuesta de Dios para la gente, ¿no? No como un dictador que quiere imponer una estructura institucional religiosa a la gente, sino vamos a ayudarles a las personas a tener una experiencia personal con Jesucristo. ¿De acuerdo? Lo demás viene por añadidura. ¿Amén? Amén. Listo. ¿A quiénes vamos? A todos, a toda la experiencia humana, a todos los ámbitos humanos, a todos, no solamente en el templo, a todas las realidades. Listo. Jesús, ¿qué nos dijo? Pongan atención a esto. Jesús nos dijo en Hechos 1:8, nos dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en 3 realidades. Aquí en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto delimita 3 ámbitos, estos 3 ámbitos acá. Nosotros somos enviados a 3 ámbitos. Primer ámbito, al ámbito de los cercanos. Escriba ahí por favor en su libreta. Soy enviado a los cercanos. Dígalo, escríbalo. Yo soy enviado hoy a los cercanos. Es decir, a mi familia, a mi tío, a mi suegra, a mi sobrino, a mi ahijado de bautismo que hace como 30 años que no lo saludo, a los seres cercanos, a las personas cercanas, a los lugares cercanos. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? Ok, enviados. Segundo, eres enviado a los lugares vecinos. Dícese lugares vecinos, a sus lugares de orígenes, a sus pueblos, a sus urbanizaciones, a sus vecindarios, a su pueblo, a su parroquia. Ustedes son enviados a los lugares vecinos. ¿Amén? Amén. Lugares vecinos, es decir, medianamente cercanos, pero también a los lugares lejanos. ¿Quiénes les gustaría ir, por ejemplo, cuando ya el Señor lo permita y la iglesia nos dé la indicación, quién les gustaría ir de misión, por ejemplo, en Semana Santa, por allá a un lugar de misión el próximo año? Cuando ya tengan la vacuna, ya no haya miedo. Eso es hermosísimo, hermosísimo. Ustedes no se imaginan las experiencias, porque atrás de la misión siempre viene la bendición. Yo he estado en lugares, pero los lugares más chiquititos, pero más extraordinarios, con indígenas, por ejemplo. He estado por allá en Cañomochuelo, en los Llanos Orientales, porque yo trabajé en la diócesis de Yopal muchos años, o sea, alrededor de 15 años trabajé en la pastoral en la diócesis de Yopal y recorrí todos los internados de niños, los recorrimos con la diócesis, nos metíamos hasta lo más profundo de por allá de la selva y visitábamos los internados para llevar aliento a los chicos, a los profesores, para llevar elementos también de asistencia, ¿no? Qué hermosísimo eso, pero también mi última misión fue Roma, Estados Unidos, Tierra Santa. Esa fue mi misión, la última misión el año pasado, después de esta misión, virtual, ¿no? Entonces, usted diga, yo quiero ser enviado, Señor, mejor dicho, usted dígale como dicen los muchachos hoy, Señor, para las que sea, para las que sea. Señor, para las que sea. Eso, para las que sea. Pequeñito, aquí con mis cercanos, yo quiero evangelizar con mis cercanos, con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucha pasión, quiero ayudar, quiero inspirar a los cercanos, pero también quiero ayudar a mi ciudad, quiero ayudar a mi barrio, a los vecinos, al pueblo natal de donde yo estoy, yo quiero a los vecinos, ¿sí? Pero también, si tú quieres, Señor, llevarme a evangelizar a otros lados, fuera del país o al lugar que tú quieras, Señor, cuando quieras, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dígale eso al Señor. Amén.
Ok, Amén. a ver. Yo veo misioneros aquí internacionales, así que ánimo. Listo. Pero también a los lejanos. ¿Listo? El Papa Francisco, yo les voy a poner esta tarea. El Papa Francisco, en el numeral 14 y 15 del Evangelii Gaudium, léanlo por favor, dice que nosotros debemos evangelizar a 3 tipos de personas, a 3 tipos de personas en la iglesia o en el mundo. 1, a los comprometidos. Yo en este caso que estoy haciendo con este programa que ofrece Renova Más, ayudando a fortalecer a los comprometidos, a ustedes, ¿sí? Pero también yo trabajé mucho tiempo, ahora ya no, porque todo esto está un poco loco con el tema laboral y todo el tema de la universidad está de pique, entonces suspendí mi servicio en la Uniagustiniana, pero trabajaba, por ejemplo, a los indiferentes. Los comprometidos son bautizados, como ustedes están ahí en la línea, ¿de acuerdo? Con la evangelización, con la iglesia. Esos son los comprometidos. Pero hay otros que se llaman los indiferentes. A eso me refiero cuando señalo y referencio a la Uniagustiniana. A muchos jóvenes que les importa un bledo Dios, o que les importa un bledo la iglesia, o que simplemente son católicos y no están comprometidos. Y ya, a esos hay que evangelizar. Pero también a los alejados, a los ateos, a los que tienen otras religiones o a los que están viviendo una vida totalmente pagana, a esos hay que evangelizar. Eso lo dice ¿quién? El Papa, ¿de acuerdo? O sea, que usted no diga, porque es que es muy fácil caer como evangelizadores en la tendencia de evangelizar a la pastoral del Chapulín Colorado. ¿La conocen? ¿Saben? ¿Conocen la pastoral del Chapulín Colorado? No. Síganme los buenos. Solamente le anuncio a los buenos, solamente le anuncio a los comprometidos, a los que están ahí, a los que todos me dicen amén, a los que todos me dicen amén, pues es chévere, ¿no? Porque uno los forma y los inspira y los capacita y etcétera. Pero a los indiferentes, a aquellos que no me dicen amén, sino que me hacen preguntas para culpar, preguntas contra la iglesia, preguntas contra realidades de antitestimonio, esos indiferentes hay que inspirarlos y hay que tener la paciencia, la sabiduría, el amor para responderle a cada quien adecuadamente, ¿de acuerdo? Y a los alejados. ¿Alguno de ustedes ha hablado alguna vez y ha tenido la oportunidad de hablar con un ateo y poder compartir con él? ¿Alguno ha podido en algún momento? No. Sí. Ok. Yo sí. Eso, muy bien. A ellos no se les habla de Dios, a ellos se les ama. Yo he hablado con mucha gente, incluso gente atea que cree hasta en extraterrestres, y yo lo único que he hecho es amarlos y reconocerlos y llenarlos de caridad y de inspiración y de amor. Yo no les estoy diciendo, crean en Jesucristo, que Jesucristo es tu Salvador, que crean en el amor de Dios y se lanzan. No, yo les digo a ellos, mira, tranquilos. Tranquilo, mira, hablemos de ti, hablemos de tu mamá, de tu papá, hablemos de tus problemas, hablemos de tus necesidades, de tus aspiraciones. Y vea, qué bendición cuando uno llega a una persona que no es católica o que no es creyente y uno habla con ellos y después uno los reconoce positivamente, los promueve, los anima, los dignifica y al final esa gente dice, este man o esta mujer nunca me habló de Dios, pero yo siento una paz, un gozo, una alegría. Y después ya viene lo otro, ¿no? Así viene, venga, ¿de dónde viene todo eso? Pero hay que saber llegar. Listo. Ok, y por último, aquí, ¿cómo se lleva a cabo esta misión? ¿Quieren saberlo? Regálenme, por favor. Uy, ya, 2 minutitos y ya. ¿Cómo se lleva a cabo esta misión? 1, como dijo San Pablo, con el fin de salvar a algunos para Cristo, me hago todo en todo con todos. ¿De acuerdo? San Pablo busca ganar para Cristo almas, para ganar para Cristo personas. Y dice así el Evangelii Gaudium. Es de vital importancia hoy, es vital que hoy la iglesia, es decir, todo discípulo misionero salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco, sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, nadie puede ser excluido, ¿de acuerdo? Evangelizar, ¿cómo llevar a cabo esta evangelización o esta misión? 1, configurados con el Maestro. Diga conmigo,
Sin Cristo no puedo nada, sin Dios no puedo hacer nada. Él nos lo dijo, Evangelio de San Juan 15:8. Sin mí nada podéis hacer, dijo el maestro a sus discípulos. Eso es lo primero. Lo primero es que yo debo ir configurado con Cristo. Es decir, yo no voy por mis propias inclinaciones y por mis propias aspiraciones, sino voy pensando en que el Señor es el que me sostiene y a Él estoy adherido y voy en su nombre comprometido con Él. 2, en comunión eclesial y con el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Cuando hablo en comunión eclesial es que usted, si usted es católico, cristiano católico, y usted es un evangelizador, pues usted conoce a su papa, conoce a su iglesia, conoce su doctrina y sabe de las falencias, pero sabe también reconocer todo el tesoro que es la iglesia. Entonces, no es posible que un evangelizador vaya como llanero solitario por el mundo, haciendo su billetico, sin estar en comunión con las diócesis, con las parroquias, con el Papa. Por eso es que ustedes encuentran que hay sacerdotes suspendidos. Y ojo con esto, hermanos, no caigamos en la inmadurez de la incomprensión. Hay sacerdotes que en estos tiempos han renunciado y señalan que han sido perseguidos, señalan que han sido amonestados, señalan que no les han dejado evangelizar, etc. Pero si ustedes van a ver en el fondo, yo conozco muchos sacerdotes que ahora están de moda por sus renuncias, pero nunca han querido someterse a la autoridad del obispo. Quieren andar en el mundo entero haciendo su billete y haciendo su servicio, pero sin comunión eclesial. Es decir, andan por el mundo y así hay laicos, sacerdotes, etc. Hay gente haciendo eso. Eso no es bueno para la evangelización. La evangelización se debe hacer de conjunto, sincronizada. Como es el Señor Dios, es un Dios de orden. Y una persona que realmente quiere evangelizar auténticamente y promover el reino de Dios no necesita, ¿cómo le digo yo? No necesita ser, qué sé yo, tener como esa, si es sacerdote, por ejemplo, necesita tener la autoridad del obispo, por supuesto, pero si es laico, por ejemplo, yo evangelizo todo el tiempo y yo no le estoy pidiendo el permiso al párroco para evangelizar todo el tiempo. Es decir, yo tengo una convicción de ser bautizado y de estar en comunión con la iglesia y de vivir en comunión con el Papa y con la iglesia católica y con los obispos. Si en algún momento un obispo a mí me dijera, Rafael, usted no puede evangelizar más individualmente, yo digo, pero señor obispo, ¿cómo usted me va a impedir que yo evangelice a mis hijos o a mi esposa o a un vecino? Eso es insólito, eso no podría ser, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de evangelizar como bautizados a tiempo y a destiempo. Pero hay cosas en términos sacerdotales y hay procesos que tienen que ser sincronizados y autorizados por el obispo. Por ejemplo, si yo me voy para la diócesis, para una diócesis en Medellín o en Manizales, y entonces yo empiezo a hacer encuentros a nombre de la iglesia y a nombre del catolicismo y a nombre de la evangelización, pues yo lo que tengo que hacer es pedirle permiso al obispo, ¿verdad? Es lo lógico, y hacerlo sincronizadamente. Eso es una familia unida y organizada, ¿de acuerdo? Este es un tema chévere. Y con el poder del Espíritu Santo, con la pedagogía del maestro y con la pedagogía del amor del buen samaritano. Mire, ustedes van a leer, léanse por favor Mateo 5:1 y ustedes van a encontrar la pedagogía del maestro. Mateo 5:1. Dice Mateo 5:1 que el Señor miró a la multitud y después de ver a la multitud se subió a la montaña y después de subirse a la montaña se sentó y les proclamó, les enseñó la palabra de Dios. Esa es la pedagogía de un evangelizador. ¿Qué significa esto, hermanos? Uno, que un evangelizador tiene que estar viendo todo el tiempo las realidades que lo rodean, las realidades. Estar viendo las realidades. 2, subir a la montaña significa que está en comunión con Dios, es decir, que tiene esa cercanía, esa intimidad con Dios. 3, sentarse significa que la persona no se eleva sobre la gente, sino que se une con la gente. Jesús siempre era cercano. Eso le llamamos en pedagogía estatus homogéneo. Es decir, un evangelizador jamás es una estrella que tiene fans. Un evangelizador es un hermano que inspira hombro a hombro
que motiva, que llena de esperanza, que llena de fuerza. No es un fans. Y hay laicos y sacerdotes que son estrellas de la evangelización, que no son hermanos, son estrellas de la evangelización. Y nosotros debemos pensarnos como hermanos, es decir, estatus homogéneo. Yo soy su hermano, el hermano de ustedes, yo no soy su estrella, o sea, ustedes no me tienen que seguir a mí como la estrella. Ustedes, si me admiran a mí como hermano, excelente, yo los admiro, los reconozco, les agradezco, admiro las cualidades de ustedes. Somos hermanos y nos reconocemos positivamente, nos agradecemos, nos elogiamos, pero jamás sigan a un sacerdote porque es una estrella, o jamás sigan a un laico porque es una estrella, o ustedes no pretendan ser evangelizadores estrellas, ¿de acuerdo? Es decir, un evangelizador no está buscando fans, no está buscando seguidores para él, está buscando seguidores para Cristo, está buscando gente que quiera encontrarse con el Señor, ¿de acuerdo? Estatus homogéneo, es eso, hermano, o sea, cercano, eso es hermosísimo. Y por último, usted va con la actitud del buen samaritano, con la actitud de levantar al caído, de mirar las realidades de personas que están caídas en el camino, de compadecerse de ellas, de sanarles sus heridas y de levantarles. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, queridos amigos, aquí termino este pequeño resumen. Prendan sus cámaras, por favor, para no sentirme solitario, por favor, ahí ustedes, prendan sus camaritas. Yo lo que les he dado es unas pinceladas de lo que está ahí en ese 5º episodio del itinerario formativo. Dios nos envía. ¿A qué nos envía? A toda la iglesia. ¿A qué? A evangelizar. Evangelizar es la misión. La misión es evangelizar. ¿Y para qué evangelizamos? Para instaurar el reino de Dios, que es Cristo mismo en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a la gente, quiere llenarles de plenitud, romper estructuras que los hacen paralizados, que los hacen amargados, que los hacen tristes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre en comunión eclesial, siempre movidos por el Espíritu Santo, siempre con la pasión de que es el Señor el que nos sostiene, configurados con Él, y con una actitud cercana. Vea, a mí me parece genial esto que dice el Papa Francisco en el numeral 24 de la Evangelii Gaudium. Dice, un evangelizador como iglesia es el que primerea, el que toma la iniciativa, el que va, el que no espera que le abren y que le llamen, sino que va y que ofrece, venga, yo puedo colaborar, yo puedo servir. Un evangelizador auténtico es aquel que acompaña, que no deja procesos inconclusos, que no deja gente que la inspiró, la motivó y después la abandonó y no le acompañó más. Un discípulo, un enviado del Señor, un discípulo misionero del Señor, auténtico enviado, es una persona que fructifica, ¿no? Que primerea, que acompaña, que se involucra, que fructifica, que festeja con la gente. ¿De acuerdo? Entonces, buenos, queridos enviados, yo le pido a Dios que este poquito de tiempo que compartimos estos encuentros, que sea de grandísima bendición y que sobre todo que nos cambie a nosotros el chip. Mire, yo hace 6, 7 años, yo llevo más o menos unos 21 años, 22 ya casi en la evangelización, apasionado por Jesús, por mi Señor, renovándome siempre y apasionado por la iglesia. Y yo siento que los últimos años han sido los mejores años de mi vida con el Señor, los últimos 7 años, porque fue cuando yo tomé conciencia de que yo no era un simple ferigrés católico. Y ahí entendí que yo soy un verdadero escogido, preparado por el Señor para evangelizar, en comunión eclesial, con el poder del Espíritu Santo, en comunión con mis hermanos, buscando siempre no ser una estrella para el mundo entero y no ser una estrella para los demás católicos, sino ser un hermano que inspira, que guía, que forma, que orienta, que facilita, que lleva a la